Me quedé clavado frente a la puerta entreabierta sin poder respirar. La luz tenue del atardecer entraba a cuchillazos por la rendija, y allí, arrodillada sobre las baldosas polvorientas del rancho, estaba mi esposa. Marisela, la mujer que llevaba medio año perdida en la nada. Frotaba el piso con un trapo desgastado como una sombra domesticada. Su cabello parecía una madeja de hollín, su ropa colgaba de su cuerpo como si no le perteneciera, y sus ojos. Dios santo, esos ojos pasaron sobre mí sin reconocerme, como si yo fuera un extraño que se había colado entre las paredes que la devoraban. Soy Aurelio Santamaría. Tengo 68 años. Pasé 4 décadas levantando un imperio inmobiliario en Monterrey, ranchos, propiedades, centros comerciales. Todo un reino que imaginé que mis hijos mirarían algún día con orgullo. Pero allí, parado en el umbral del rancho familiar, en los límites silenciosos de Santiago, comprendí que toda esa riqueza era ceniza, porque acababa de descubrir que mi hijo Braulio y mi nuera Estela habían reducido a Marisela a algo parecido a una sirvienta. O quizá a algo peor. Todo comenzó 6 meses atrás. Marisela, mi compañera de 42 años de matrimonio, desapareció una noche tibia de abril. Braulio llegó a mi casa, en la colonia del Valle, con la cara drenada de color, diciendo que su madre había salido a caminar y simplemente no volvió. Llamamos a la policía, revisamos hospitales, repartimos fotografías por toda la ciudad. Nada. Ni una pista, ni un ruido, como si la tierra misma se la hubiese tragado. Los primeros días fueron un infierno a fuego lento, esperanza y miedo mordiéndose entre sí. Cada teléfono que sonaba me hacía levantar de un salto. Cada sirena que pasaba frente a mi ventana me helaba la sangre. Marisela jamás rompía sus rutinas. No salía sola de noche. No tenía enemigos. ¿Cómo podía apagarse así, sin dejar sombra? Braulio y Estela aparentaban estrechos trizas. Venían diario a acompañarme. Estela lloraba apoyada en mi hombro. Braulio organizaba búsquedas con sus amigos como un hijo ejemplar. Yo me repetía, al menos los tengo a ellos, al menos no estoy solo. ¡Qué idiota fui! La primera grieta apareció al mes de su desaparición. Dije que quería ir al rancho de Santiago, ese lugar donde Marisela y yo pasábamos fines de semana enteros, donde nuestros hijos crecieron, donde la brisa de los pinos todavía guardaba nuestro olor. Quería sentirla cerca, caminar entre el jardín que ella mimaba a tocar sus cosas. Braulio se tensó como si hubiera pisado un alacrán. «No es buena idea», papá dijo con un tono que no admitía oposición. «Ese lugar solo te va a lastimar». «Está lleno de recuerdos de tu madre», respondió sin mirarme. «Precisamente por eso quiero ir», pensé. Estela intervino con esa sonrisa suya tan dulce, por fuera tan corrosiva al recordarla. «Don Aurelio Braulio tiene razón. La casa está cerrada, sin luz, sin agua. No sería seguro para usted no ahora». Mi estado emocional, decían. Había perdido a mi esposa y me hablaban como si fuera un niño incapaz de sostener un vaso. Aún así cedí. Estaba destrozado. Confiaba en ellos. Los meses que siguieron fueron un túnel sin aire. La policía archivó el caso. Los detectives que contraté regresaron con las manos vacías. Marisela
se convirtió en un fantasma que caminaba conmigo por la casa vacía. Braulio y Estela seguían visitándome, pero ya no era lo mismo. Venían menos, hablaban menos, dejaban la mirada flotando siempre hacia otro lado. Cuando preguntaba por el rancho, si habían pasado a revisar, cambiaban de tema con la facilidad de un tahúr. «Todo está bien, papá. Ya mandamos a alguien. No se preocupe». Pero yo sí me preocupaba. Ese rancho era el último rincón donde Marisela y yo fuimos felices. Allí plantamos naranjos juntos. Allí celebramos nuestros 25 años de casados. Allí, bajo la noche profunda de la Sierra Madre, ella me dijo una vez: «Eres el amor de mi vida». Hace 3 semanas, algo en mí se quebró. O quizá volvió a encajar. Revisaba papeles en mi estudio cuando encontré una foto vieja, Marisela sonriendo junto a sus bugambilias. La luz en sus ojos me atravesó como un rayo. Tenía que ir. Aunque solo fueran ruinas, polvo y silencio, necesitaba sentir su aliento en las paredes. Se lo mencioné a Braulio esa misma tarde. Su reacción fue feroz. «¿No vas a ir a ese rancho?», papá gritó un grito que jamás había escuchado salir de él. Siempre fue un hijo correcto, prudente. Verlo así me paralizó. «Es mi propiedad», respondí. «Puedo ir cuando me plazca». Estela apareció desde la cocina, como si hubiera estado pegada a la pared, escuchando cada palabra. «El médico dijo que no debe manejar distancias largas, don Aurelio. Su presión...». «Mi presión está perfecta», la corté. «Y no necesito permiso de nadie para ir a mi casa». Braulio se acercó despacio, con una expresión que jamás había visto en su rostro, dura, afilada, calculadora. «Papá, si vas a ese rancho, vas a tener problemas conmigo. Te lo estoy diciendo en serio». Un aviso, una amenaza envuelta en la voz de mi hijo. Esa noche no pude dormir. Sus palabras se repetían como un tambor en mi cráneo. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué escondían? Entonces piezas sueltas empezaron a unirse como un rompecabezas torcido. Había escuchado una vez a Estela susurrar por teléfono: «No puede saber nada. Tiene que seguir creyendo que desapareció». Las miradas fugaces entre ellos cuando mencionaba a Marisela. El recibo de supermercado que encontré en la basura de un negocio de Santiago con compras para varias personas, justo cuando me aseguraban que nadie había pisado el rancho en meses. Recordé también la tarde en que Estela llegó con tierra roja en los zapatos, tierra rojiza como la del rancho. Al preguntarle se puso pálida y dijo que había visitado a una amiga en el campo. Mentiras. Todo eran mentiras. Ese amanecer mientras el reloj marcaba las 4 y el silencio de mi casa pesaba como plomo, tomé la decisión. Iba a ir al rancho en secreto, sin avisar a nadie. Pasé días preparando cada detalle. Braulio y Estela siempre viajaban a Guadalajara los fines de semana para visitar a sus padres. El sábado siguiente sería mi única ventana. Cuando llegó el día, esperé a que me llamaran desde la carretera para confirmar que ya iban en camino. La voz de Braulio sonaba tranquila, casi despreocupada, mientras el ruido de la carretera se filtraba por el altavoz. «Papá, estaremos fuera todo el fin de semana». «¿Vas a estar bien? Si quiere le pedimos a la vecina que pase a echarle un ojo». «Estaré bien, hijo». Mentí con una serenidad
que no venía del pecho. Disfruten el viaje. Cuando la llamada terminó, un silencio denso cayó en la sala. No esperé un segundo más, tomé las llaves, cerré la puerta y me puse en marcha hacia Santiago. Aquello que solía ser un trayecto de 2 horas se estiró como un castigo. Con el corazón golpeándome la tráquea y las manos empapadas en sudor sobre el volante, la carretera se volvió interminable. Cada curva parecía una pregunta sin respuesta. ¿Qué esperaba encontrar? Un rancho vacío. ¿Alguna señal de que Braulio usaba el lugar para negocios sucios? O tal vez nada. Y todo este tormento no era más que la paranoia de un viejo que había perdido al amor de su vida. No, ni siquiera mis peores sospechas rozaban la verdad. Llegué cerca de las 3 de la tarde. El sol de octubre caía a plomo sobre la tierra reseca de Nuevo León y los cerros de la Sierra Madre se alzaban como vigías silenciosos de mi desgracia. El portón seguía asegurado con candado, pero yo conservaba la llave. Siempre la tuve. Avancé despacio por el camino de tierra. El polvo rojizo se levantaba detrás del coche como un velo que anunciaba algo funesto. Y entonces la vi. La casa principal no mostraba rastro de abandono. Las cortinas abiertas, ropa recién lavada colgando del patio lateral, un coche viejo estacionado bajo el mezquite. Alguien vivía ahí. Dejé el coche lejos y continué a pie sintiendo mis piernas flojas como si pisara un sueño que podía romperse en cualquier segundo. Las cigarras cantaban sin piedad. El viento movía hojas secas que parecían susurrar advertencias. Me acerqué a una ventana lateral y miré dentro. El golpe que sentí en el pecho fue helado. La sala, la misma que Marisela había decorado con tanto cariño, estaba irreconocible. Los muebles cubiertos con sábanas mugrosas, cajas apiladas contra las paredes, botellas vacías sobre la mesa de centro. Pero lo peor era la puerta entreabierta del cuarto de servicio. Y las voces. Me acerqué conteniendo la respiración. Una voz masculina brusca desconocida. Una voz femenina respondiendo en un murmullo triste. Y de pronto, clara como una bofetada. «Apúrate, vieja, no tenemos todo el día. Braulio y Estela vienen mañana y quieren la casa impecable». Sentí que el mundo giraba. Rodeé la casa hasta llegar a la entrada principal. La puerta de madera, la misma que instalé con mis propias manos hace 30 años, estaba mal cerrada como si alguien la hubiera dejado así con prisa. La empujé. Un crujido seco llenó la sala y en ese instante todo se quedó inmóvil. En el centro del cuarto, arrodillada en el suelo, un trapo viejo entre los dedos, estaba Marisela, mi esposa. La mujer que toda Monterrey creía desaparecida. La mujer cuya ausencia me había devorado durante 6 meses. Estaba viva, pero cuando levantó la mirada, sus ojos estaban vacíos, sin luz, sin memoria. No había sorpresa, no había amor, solo un vacío que era peor que la muerte. «Marisela», susurré con la voz quebrada. Ella parpadeó apenas y volvió a mirar el suelo limpiando las baldosas, como si yo no existiera, como si yo fuera un fantasma atrapado en la casa que alguna vez compartimos. Y detrás de mí escuché pasos. Me giré
y vi a un hombre corpulento, unos 40 años, piel quemada por el sol, y expresión de desconcierto absoluto. «¿Qué chingados hace usted aquí?», gruñó. Antes de que pudiera hablar, una mujer mayor apareció desde la cocina, delantal sucio, ojos asustados. «Don Aurelio», jadeó, «usted no debería estar aquí». Y allí, entre el olor a humedad, los trapos mojados y el sonido áspero de Marisela frotando el suelo, lo comprendí. Mi hijo no había perdido a su madre, la había ocultado, la había reducido a esto. El hombre dio un paso hacia mí, pero levanté la mano frío como el acero. «Ni se te ocurra acercarte. Esta es mi casa, y esa mujer es mi esposa». Se detuvo dudoso mirando a la mujer del delantal. Luego miró a Marisela, que seguía con su rutina mecánica, ajena a la pesadilla que nos envolvía. «Don Aurelio», intentó la mujer con voz temblorosa. «Nosotros solo. ¿Solo qué espeté? ¿Solo aceptar el dinero de Braulio para mantener a mi esposa como esclava? ¿Para hacerla trabajar en su propia casa como si fuera una desconocida? No es lo que parece», balbuceó ella retorciendo su delantal. «No es lo que parece», repetí, sintiendo 40 años de compostura desmoronarse. «Diga la verdad». La mujer tragó saliva. Don Braulio dijo que la señora estaba enferma, que necesitaba cuidados especiales, que usted no debía saber nada. ¿Por qué rugí? El silencio cayó como una lápida. Me arrodillé frente a Marisela, sostuve su rostro con mis manos. Su piel estaba fría, más delgada, con sombras bajo los ojos. Pero era ella, mi Marisela. «Mi amor», susurré, «soy yo, Aurelio, tu esposo». Ella me miró con la misma expresión perdida, como si mis palabras chocaran contra un muro invisible y cayeran al suelo como ceniza. «Ella no va a responder», dijo la mujer mayor con suavidad. «Casi no habla, solo sigue órdenes simples». «No quiero escuchar lo que Braulio dijo», la interrumpí. «Quiero saber qué le hicieron». La mujer retrocedió. El hombre corpulento cruzó los brazos con incomodidad. «Nosotros no le hicimos nada», dijo él al fin. «Cuando llegamos hace 5 meses, ya estaba así. Don Braulio nos pagó para cuidarla, mantenerla limpia, alimentarla. Dijo que usted no podía verla, que le haría daño, que los médicos recomendaron mantenerla lejos. Mentiras, mentiras tejidas con precisión». Miré a Marisela una vez más. Vi una cicatriz pequeña en su sien, marcas circulares en sus muñecas, como si hubiera estado atada. Y allí nació algo oscuro dentro de mí, algo que llevaba décadas dormido. «Ayúdenme a subirla al coche», ordené poniéndome de pie. «No podemos hacer eso», repuso el hombre bloqueando mi camino. «Don Braulio dijo que...». Saqué el teléfono. Pulsé un número que esperaba no tener que marcar jamás. Mi abogado personal, Ramón Villarreal, el mejor civilista de Monterrey. Y mi amigo desde hace 30 años. «Ramón», dije en cuanto contestó, «necesito que vengas al rancho de Santiago inmediatamente y trae a la policía». «Aurelio, ¿qué está pasando?» «Encontré a Marisela. Está viva. ¿Y mi hijo?». La frase se me rompió en la garganta.
No podía pronunciar lo que sabía. Era demasiado monstruoso incluso para escucharlo en mi propia voz. «Voy para allá», respondió sin dudar. «No hagas nada, espérame». Pero yo ya no estaba hecho para esperar. Cada minuto que Marisela seguía en ese lugar era un minuto más de infierno. La tomé del brazo con la suavidad con la que uno toca un recuerdo. Ella me siguió sin resistencia, ligera como un muñeco vacío. La mujer mayor empezó a llorar quedo como si se le quebrara el alma. «Por favor, don Aurelio, nosotros tenemos familia. Necesitamos este trabajo». «¿Y qué les dijo Braulio que hicieran si hablaban?», pregunté, deteniéndome en seco. Ella tragó saliva. «Nos amenazó con reportarnos a migración. Somos de Oaxaca. No tenemos papeles. Dijo que si alguien preguntaba algo, o si no hacíamos exactamente lo que él decía, nos deportarían y nunca volveríamos a ver a nuestros hijos». Claro. Braulio había elegido a sus peones con precisión quirúrgica, gente vulnerable sin defensa, con el miedo como grillete. «No voy a reportarlos a nadie», dije con calma firme. «Pero necesito que me digan todo. ¿Cuándo trajeron aquí a mi esposa? ¿Qué les dijo exactamente?». La mujer se limpió las lágrimas con el dorso del brazo antes de hablar. «Llegamos a finales de abril. Don Braulio nos trajo en su camioneta. La señora venía en el asiento trasero con los ojos vendados y las manos atadas. El viento sopló justo entonces, levantando el polvo del patio como un suspiro amargo. Él dijo que era por su seguridad, continuó ella, que había intentado lastimarse. Nos enseñó papeles de un doctor, documentos que aseguraban que tenía un trastorno mental grave. Mentiras. Marisela jamás había tenido un solo episodio ni una fractura en la mente. Era la persona más estable que he conocido. ¿Y qué les pidió que hicieran? Mantenerla aquí, alimentarla, bañarla, darle pastillas. ¿Qué pastillas? El hombre desapareció en la cocina y volvió con un frasco. Lo tomé con manos temblorosas. Diazepam. Dosis alta. Sedantes. Se me heló la sangre. Durante 6 meses habían dopado a mi esposa. Para apagarla, para vaciarla, para convertirla en una sombra obediente. Un odio espeso metálico se acumuló en mi lengua como si estuviera mordiendo hierro oxidado. Javier venía seguido, dijo la mujer. Él y la señora Estela venían cada 2 semanas. Traían provisiones, revisaban todo. A veces se quedaban 1 o 2 días. ¿Y Marisela?, pregunté. ¿Cómo reaccionaba cuando ellos llegaban? Los 2 trabajadores intercambiaron una mirada que me heló. Ella les tenía miedo, admitió el hombre bajando la voz. Cuando escuchaba el motor de la camioneta, empezaba a temblar. Se escondía en el cuarto de servicio. Un golpe de viento movió las cortinas y el silencio se volvió más pesado. Una vez intentó correr, añadió él, y la señora Estela la agarró del cabello, la arrastró de vuelta. Mi visión se tiñó de rojo. Apoyé una mano en la pared para no caer. Estela, la nuera que lloraba en mi hombro, que rezaba conmigo por el descanso de Marisela, que me llevaba caldo caliente cuando yo no podía comer. Esa mujer
había arrastrado a mi esposa del cabello como a un animal. ¿Por qué murmuré casi sin aire? ¿Por qué harían algo así? No lo sabemos, respondió la mujer. Pero escuchamos cosas. La señora Estela hablaba por teléfono. Decía cosas sobre propiedades, herencias, sobre que usted iba a cambiar el testamento y que necesitaban tiempo. Ahí estaba, desnuda, brutal, dinero. Todo era por dinero. Braulio sabía que mi testamento dejaba el 50% de mis bienes a Marisela y el resto dividido entre él y su hermana Fernanda. Si Marisela desaparecía tarde o temprano sería declarada muerta. Y si yo moría antes, cosa que seguramente esperaban viendo mi estado después de la desaparición, Braulio lo heredaría todo. Miré a Marisela. Seguía conmigo con esa mirada perdida que me partía en dos. La abracé sintiendo su cuerpo rígido, el olor a encierro, a jabón barato, a resignación. «Te voy a sacar de aquí», le susurré al oído. «Te prometo que esto se va a acabar». Si mis palabras llegaron a ella, no pude notarlo. Su respiración seguía lejana como si habitara otro mundo. 40 minutos después, el estruendo de varios coches, entrando por el camino, levantó una nube de polvo. Ramón llegó acompañado de 2 patrullas y un médico. Lo que siguió fue borroso: los médicos revisando a Marisela, policías tomando declaraciones, Ramón grabando cada detalle con su teléfono. «Esto es secuestro», dijo Ramón con voz grave. «Privación ilegal de la libertad. Posible intento de fraude. Aurelio, tu hijo, va a ir a la cárcel por esto». Mi hijo. El niño que enseñé a nadar. El muchacho que me abrazó llorando cuando lo aceptaron en la universidad. El hombre que brindó por mí en mi cumpleaños número 60, diciendo que yo era su héroe. Ese hombre ya no existía. Quizás nunca existió. «¿Qué recomiendas?», pregunté, sintiendo mis 68 años caerme encima como piedras. «Primero llevamos a Marisela a un hospital privado. Necesita una evaluación neurológica. Esos sedantes pueden haberla dañado. Segundo, presentamos la denuncia formal contra Braulio y Estela. Y tercero», Ramón me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Tercero, te preparas para la guerra, amigo, porque esto apenas empieza». Yo no sabía cuán cierto era, hasta que mi teléfono sonó 2 horas después. Braulio. Por un momento pensé en no contestar, pero algo dentro de mí, quizá la necesidad de mirarlo a los ojos sin verlo, de escuchar su voz, sabiendo quién era, en realidad me obligó a deslizar el dedo. «Hola, hijo», dije con calma vacía. «Papá, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y no estabas». Me preocupé. La mentira fluía de su boca limpia, suave, automática. «Estoy en el hospital». «San José», respondí, «en Monterrey». Un silencio que pesó como plomo. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?» «Sí, pasó algo». Respiré hondo, dejando que el momento se quebrara como un vaso contra el piso. «Encontré a tu madre». El silencio que siguió fue absoluto. Una quietud tan profunda que supe sin verlo que algo dentro de Braulio acababa de romperse. Pude escuchar cómo la respiración de Braulio se agitaba al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste que encontré a Marisela? Está viva, Braulio.
aunque supongo que tú ya lo sabías. Papá, yo no sé de qué. Lo corté de inmediato, palabras frías como un cuchillo. Estuve en el rancho. Vi a tu madre limpiando el suelo como una criada. Hablé con la gente que contrataste para mantenerla encerrada. Vi las pastillas que le diste para tenerla dopada. Papá, tienes que dejarme explicar. No hay nada que explicar, respondí con una calma que no sentía, pero que quemaba. La policía ya tiene todo. Mi abogado está preparando los cargos, y en cuanto cuelgue este teléfono, cambiaré mi testamento para desheredarte por completo. Papá, espera, gritó él, el pánico evidente. Tú no entiendes. Mamá estaba enferma. Tuve que internarla. Los doctores dijeron. Los únicos doctores, aquí lo interrumpí, son los que están tratando a tu madre por intoxicación de sedantes y malnutrición. Hice una pausa breve, un silencio que dolió. Dime, Braulio, ¿cuándo exactamente planeabas matarla? ¿O ibas a mantenerla drogada hasta que muriera sola en ese rancho? Yo, nunca. 6 meses, dije al fin, la voz quebrándose. 6 meses lloré por ella. 6 meses pensé que estaba muerta. Contraté detectives, puse carteles, no dormía, no comía. Y tú venías a consolarme mientras la tenías secuestrada a 2 horas de distancia. Papá, por favor, no vuelvas a llamarme papá, susurré mientras las lágrimas me quemaban el rostro. Ya no tengo hijo. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Ramón apareció a mi lado y posó una mano firme sobre mi hombro. Hiciste lo correcto. Lo hice, pregunté, mirando hacia el cuarto donde los médicos rodeaban a Marisela. ¿Cómo se vive después de saber que tu propio hijo... No fue culpa tuya, dijo Ramón contundente. La avaricia vuelve a la gente monstruosa. Los días siguientes fueron un laberinto de papeleo y dolor. Los médicos confirmaron que Marisela había sido sedada durante meses. Había daño neurológico, pero tal vez reversible. Su memoria reciente era un mapa roto, no recordaba cómo llegó al rancho ni los primeros meses de cautiverio. Los psiquiatras hablaban de disociación traumática de la mente apagándose para sobrevivir. 3 días después, la policía arrestó a Braulio y Estela. Intentaban cruzar la frontera hacia Texas. La noticia explotó en todos los medios locales. Empresario descubre a esposa secuestrada por su propio hijo. Periodistas frente al hospital, frente a mi casa. Ramón se encargó de todo. Yo solo quería estar con Marisela. Las noches se volvieron un ritual, yo sentado a su lado sosteniendo su mano. A veces ella apretaba mis dedos con un leve impulso, como si una parte de ella aún buscara regresar a la superficie. Los médicos decían que era buena señal. Una semana después de encontrarla, abrió los ojos. Y esta vez me miró de verdad, no a través de mí. «Aurelio», susurró la voz rasposa por tanto silencio. Me incliné hacia ella. «Aquí estoy, mi amor». «¿Dónde estoy?» «Estás a salvo, en el hospital. Yo te encontré». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Braulio, él me dio algo de beber. Me desperté en un cuarto extraño. No podía pensar. Todo era borroso». «Shh, no hables», le dije limpiando sus lágrimas. «Primero tienes que recuperarte». «¿Cuánto tiempo?» 6 meses.
El horror se dibujó en su rostro como una herida abierta. —¿Y tú? —preguntó llorando. —Pensé que habías desaparecido. Pensé que estabas muerto. Nos abrazamos rotos los dos, aferrándonos como quien se aferra a una tabla en medio de una tormenta. Pero incluso en ese abrazo desesperado, algo empezaba a latir en mi interior, una determinación fría, una sed de justicia que nada podría apagar. Braulio no solo había lastimado a su madre, había destruido lo más sagrado, la familia, la confianza, el honor. Y aunque enfrentaría cargos penales, yo sabía que debía ir más allá. Debía asegurarse de que entendiera exactamente lo que había perdido. 2 semanas después, con Marisela mejorando y de vuelta en casa bajo cuidado médico, convoqué a Ramón y a mi contador Eduardo Garza. «Quiero cambiar todo», dije, extendiendo sobre la mesa todos los documentos de mi patrimonio. «Estamos hablando de más de 200 millones de pesos, Aurelio», murmuró Eduardo. «Lo sé perfectamente». «¿Estás seguro?», preguntó Ramón. «Es tu hijo. Hay terapeutas mediadores. Mi hijo intentó robarme a mi esposa, y mi fortuna», respondí con una dureza que sorprendió incluso a mí. «No hay mediación posible». Los días siguientes fueron intensos. Revisamos cada propiedad, cada cuenta, cada inversión a nombre de Braulio. El rancho donde mantuvo a Marisela prisionera lo transfería a la pareja oaxaqueña que él había explotado junto con fondos suficientes para que vivieran dignamente el resto de su vida. Ellos también fueron víctimas. Las 2 propiedades comerciales que Braulio administraba las pasé a un fideicomiso para Marisela. Las acciones de la empresa familiar que alguna vez le prometí las dividí entre mi hija Fernanda y varias organizaciones de ayuda. El fondo de inversión que había creado para él lo disolví y doné cada peso a un refugio de víctimas de violencia. Pero dejé lo mejor para el final. La casa donde Braulio y Estela vivían, una mansión en San Pedro, que yo mismo les había comprado como regalo de bodas, seguía legalmente a mi nombre. Podía recuperarla cuando quisiera. Y eso hice. El día que salieron bajo fianza, encontraron la cerradura cambiada, un aviso de desalojo legal y sus pertenencias acomodadas en cajas en el jardín. Braulio me llamó furioso. «No puedes hacer esto. Esa es nuestra casa. Es mi casa, corregí, que les presté por generosidad. Generosidad que terminó el día que decidiste secuestrar a tu madre. Voy a demandarte». «Adelante», dije con una calma que lo enfureció aún más. «Mi equipo legal está esperando». Hice una pausa dejando que el silencio pesara. «Y ya que estamos, hablemos de los cargos penales que te esperan. Secuestro, privación ilegal de la libertad, intento de fraude, maltrato a una persona vulnerable». Eso era lo que enfrentaba a Braulio. Los fiscales hablaban de 20 a 30 años de prisión. «Papá, por favor, no me llames así», repetí las mismas palabras que le dije semanas atrás. «Ya no eres mi hijo. Eres un criminal enfrentando las consecuencias de tus actos». Pero Braulio no se rendiría tan fácil. Una semana después, apareció en mi casa junto a Estela. Los guardias, sí, ahora tenía guardias, intentaron detenerlos, pero pedí que los dejaran pasar. Quería verlos. Quería mirar a los monstruos que había criado. Entraron en la sala donde Marisela y yo tomábamos té,
mientras la brisa de la tarde movía apenas las cortinas. Ella se tensó al instante su mano, aferrándose a la mía como una niña asustada. Braulio parecía deshecho ojeroso. Estela con los ojos hinchados de tanto llorar. Me alegraba el sufrimiento en sus rostros. «Mamá», empezó Braulio con voz quebrada. «No le hables», lo interrumpí sin levantar el tono. «Soy su hijo. Eres su carcelero», escupí. «El hombre que la mantuvo drogada, esclavizada durante 6 meses. Para ella no eres nada». Estela cayó de rodillas entre sollozos. «Don Aurelio, por favor, cometimos un error terrible, pero estábamos desesperados». «¿Qué deudas?», preguntó Marisela de pronto, más firme que en semanas, la voz vibrando, como si por fin regresara una parte de ella. Estela dudó. Braulio la miró con advertencia, pero ella siguió. «Braulio invirtió en un negocio con gente peligrosa. Perdimos todo. Nos amenazaron. Dijeron que si no pagábamos, así que decidieron robar a mi familia», terminé yo. «Decidieron destruir a mi esposa para salvarse. Era la única salida», gritó Braulio fuera de sí. «No entiendes, nos iban a matar. Necesitábamos dinero rápido. ¿Y tu testamento?» «Mi testamento era mi decisión», rugí poniéndome de pie de golpe. El té en la mesa tembló. «Si estabas en problemas, si necesitabas ayuda, debiste venir a mí. Soy tu padre. Era mi deber ayudarte. No me habrías dado lo suficiente», murmuró. Ahí estaba la verdad desnuda avaricia, la creencia de que tenía derecho a todo por el simple hecho de ser mi hijo. «Váyanse», dije exhausto, «y no vuelvan nunca. Papá, si pisan esta propiedad otra vez, llamo a la policía. Tienen una orden de restricción. Úsenla antes de que los regresen a la cárcel». Se marcharon derrotados, deshechos, pero sabía que aquello no era el final. Tenía razón. 3 días después, Fernanda, mi hija, llegó desde Querétaro. La abracé al recibirla, feliz de verla. Ella siempre fue la responsable, la que llamaba cada semana, la que visitaba a Marisela religiosamente. Pero al entrar en la sala, su expresión heló el aire. Papá dijo con una voz que jamás había escuchado en ella: «Tenemos que hablar sobre lo que le estás haciendo a Braulio». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La miré como si fuera alguien desconocido. Fernanda, mi niña, la que me decía «papá, te quiero», antes de colgar el teléfono. Pero la mujer frente a mí tenía los brazos cruzados y una mirada dura, acusadora. «¿Qué le estoy haciendo?», repetí despacio. «¿De verdad me estás preguntando eso? Lo desheredaste, le quitaste la casa, lo dejaste en la calle enfrentando cargos criminales que podrían arruinarle la vida. Él secuestró a tu madre, solté como quien escupe una bala caliente, la tuvo drogada, la obligó a trabajar como servidumbre». «Eso es lo que tú dices», respondió ella con frialdad. El mundo se detuvo. Lo que yo digo, las palabras me supieron a veneno. «¿Qué te contó él?» «Dice que mamá tuvo un episodio psicótico, que los doctores recomendaron mantenerla aislada, que tú ya no estabas en condiciones de cuidarla». «¿Y tú le creíste?», la interrumpí, estremeciado por la furia. «¿A él? ¿Y no se te ocurrió preguntarle a tu propia madre qué pasó?». Por primera vez, Fernanda vaciló.
Mamá está confundida. Los doctores dijeron que su memoria. Tu madre está confundida porque tu hermano la drogó medio año troné. Hay reportes médicos, testimonios, evidencia forense. ¿Qué más necesitas? ¿Una confesión firmada con sangre? No tienes que gritarme, dijo ella retrocediendo un paso. Sí tengo que hacerlo, le respondí la voz rasgando el aire, porque parece que es la única forma de que escuches. Tu hermano casi mata a tu madre. Significa mucho para mí, respondió al fin temblando. Pero es mi hermano, es familia, y tú lo estás destruyendo por un error. Un error, sentencié helado. ¿Llamas error a 6 meses de secuestro y tortura? Fernanda se mordió el labio antes de pronunciar la frase que me destrozó más que todo lo que Braulio había hecho. ¿Papá? Si hubieras dividido tu herencia equitativamente desde el principio, nada de esto habría pasado. Me quedé inmóvil. ¿Qué acabas de decir? Todos sabemos que planeabas dejarle más a mamá que a nosotros. 50% para ella y el resto para Braulio y para mí. Eso no es justo, papá. Somos tus hijos. Trabajamos en el negocio familiar. Braulio te ayudó con el desarrollo en Apodaca. Yo administré propiedades antes de casarme. ¿Esto es por dinero?, pregunté incrédulo. Me estás culpando a mí del secuestro de tu madre porque mi testamento no les parecía justo. No estoy justificándolo, dijo, pero su voz carecía de alma. Solo digo que tú también. Sal de mi casa, dije con voz plana sin emoción, como una puerta que se cierra para siempre. ¡Papá! La voz de Fernanda temblaba, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, eran de pura frustración de un enojo que hervía bajo la piel. «¿Esto no va a quedar así?», soltó caminando hacia la puerta con pasos rígidos. «Braulio tiene abogados. Va a pelear esto. Y yo lo voy a apoyar. Entonces tú también quedas fuera de mi testamento», respondí con una serenidad mortal. «Felicidades, Fernanda. Acabas de elegir el dinero sobre tu propia madre». Se quedó inmóvil en el umbral. Por un instante creí que se volvería, que comprendería la barbaridad que estaba diciendo, pero simplemente salió cerrando la puerta con un golpe seco que retumbó por toda la casa. Me dejé caer en el sillón temblando. Desde el pasillo Marisela apareció envuelta en un silencio triste, tan pálida que la luz de la lámpara parecía atravesarla. «También perdimos a nuestra hija», susurró. No pude responder. Solo la abracé mientras los dos llorábamos bajo esa tarde tibia de Monterrey. Los días que vinieron fueron un descenso al infierno. Braulio y Fernanda iniciaron una campaña en redes sociales retorciendo la historia hasta volverla irreconocible. Publicaron mensajes asegurando que yo era un padre abusivo, que Marisela había huido de mí, que Braulio solo intentó protegerla. Subieron fotos antiguas de reuniones familiares con textos manipuladores. Días felices antes de que papá mostrara su verdadera cara. Incluso contrataron un publicista que logró colar su versión en varios medios. Empresario acusa falsamente a su hijo tras perder a su esposa por maltrato. Los comentarios eran cuchilladas. Gente que nunca había estrechado mi mano me llamaba monstruo, abusador, basura. Ramón me pidió que no leyera nada, pero incluso sin buscarlas, las palabras me alcanzaban.
Algunos clientes empezaron a hacer preguntas incómodas. Contratos se cancelaron. Una fundación benéfica, donde servía como consejero, me pidió tomar un descanso hasta que las cosas se aclararan. Y entonces Braulio jugó su movimiento más bajo. Presentó una demanda civil por difamación y pérdida de ingresos. Afirmaba que mis acusaciones falsas habían destruido su reputación. Exigía 50 millones de pesos. Simultáneamente, presentó una demanda para anular el cambio de testamento, diciendo que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Mostró pruebas, declaraciones de amigos suyos, afirmando que yo olvidaba conversaciones, que me repetía que perdía noción de fechas. Mentiras, pero sobre el papel sonaban peligrosamente coherentes. Y como golpe final, solicitó la tutela legal de Marisela, jurando que ella no estaba capacitada para decidir y que yo la estaba manipulando. Ramón entró a mi oficina con los documentos en la mano y los dejó caer sobre mi escritorio como si fueran piedras. «Es brillante», escupió con rabia. «Malditamente brillante. Está volteando todo. Ahora él es la víctima, tú el villano. Y Marisela, la pobre mujer indefensa que necesita que Braulio la salve». «¿Puede ganar?», pregunté, sintiendo la montaña que caía sobre mis hombros. Ramón suspiró cansado. «En lo civil es complicado. Tenemos evidencia sólida, pero el proceso puede durar años. Años de desgaste de dinero de tribunales». Se frotó el rostro. «Y sí, hay un riesgo. ¿Me pueden quitar a mi esposa?», terminé yo. Él bajó la mirada. «Es una posibilidad». Aquella noche no dormí. Me senté en la terraza mirando Monterrey extenderse hacia la Sierra Luces, parpadeando como brasas en la oscuridad. ¿Cómo acabamos así? Una familia que antes celebraba Navidades junta, que se sostenía en tiempos difíciles, convertida en un campo de batalla. Pensé en todas mis decisiones, en los negocios que levanté, en el dinero que ahorré durante décadas. ¿Para qué? Para que mis propios hijos se destrozaran por mi fortuna. «No puedes rendirte». La voz suave me hizo girar. Marisela estaba en la puerta de la terraza con una bata que se movía levemente con la brisa. Parecía más fuerte que en semanas. Los médicos hablaban de una recuperación milagrosa. «No sé si puedo seguir peleando», admití. «Tal vez deberíamos irnos, desaparecer, dejar que ganen». Ella se acercó despacio, sentándose junto a mí. «¿Dejar que se salgan con la suya?», preguntó con una chispa en los ojos que no veía desde antes de su secuestro. «Estoy cansado, Marisela». Yo también, respondió. «Estoy cansada de vivir con miedo, cansada de llorar». Apretó mi mano. «Pero no voy a dejar que lo que me hicieron quede impune. Voy a testificar. Voy a mirar a un juez y contar cada cosa que Braulio me hizo». «Los abogados van a atacarte», advertí. «Van a decir que estás confundida, que inventas cosas». «Que lo intenten», dijo con una firmeza feroz. «Tengo cicatrices. Tengo marcas en las muñecas. Tengo 6 meses de mi vida robados. Eso no se puede inventar». La miré con reverencia. La mujer que intentaron quebrar estaba encontrando su fuerza otra vez. «¿Estás segura?», pregunté. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. A la mañana siguiente llamé a Ramón. «Vamos a pelear. Contra todo, contra todos, y vamos a ganar».
Así se habla, respondió él. Tengo algunas ideas. La estrategia fue tan agresiva como necesaria. Primero contratamos un equipo de investigadores privados para rastrear las finanzas de Braulio. Si realmente estaban metidos con gente peligrosa, necesitábamos nombres y pruebas. Segundo, conseguimos declaraciones detalladas de la pareja oaxaqueña que lo ayudó a custodiar a Marisela. Sus testimonios eran demoledores instrucciones sobre las dosis de sedantes visitas de Estela para asegurarse de que Marisela estuviera lo suficientemente dócil, conversaciones donde ambos decían abiertamente: «Esperemos a que el viejo estire la pata». Tercero, buscamos al mejor psiquiatra forense de México. Las evaluaciones demostraron que Marisela estaba completamente lúcida y que los efectos del medicamento coincidían con administración forzada y prolongada. Y cuarto, lo más importante, encontramos al doctor. El supuesto médico que había diagnosticado a Marisela con un trastorno mental grave. El supuesto médico, aquel cuyo diagnóstico falso Braulio había mostrado a la pareja oaxaqueña, no existía. El nombre era inventado, las credenciales eran papeles impresos en cualquier impresora barata, las firmas imitaciones burdas, los sellos comprados en línea. Cuando Ramón presentó esta evidencia en la audiencia preliminar, el abogado de Braulio se quedó sin color. Pero mi hijo no retrocedió. No subió la apuesta. Una madrugada cerca de las 2 los guardias me despertaron golpeando mi puerta. «Señor, hay movimiento en la barda norte». El aire frío de la noche me cortó la piel cuando salí al pasillo. En las cámaras, 3 hombres encapuchados intentando brincar la cerca. La policía llegó rápido, las sirenas rompiendo la quietud del vecindario. Los intrusos huyeron perdiéndose entre los árboles, pero dejaron atrás algo que lo decía todo: una lata de gasolina y trapos enrollados. Querían quemar la casa, con Marisela y conmigo adentro. La investigación reveló mensajes en un celular desechable tirado cerca del muro. Los textos provenían de un número registrado a nombre de Estela. Las autoridades añadieron más cargos: intento de incendio premeditado y conspiración para asesinato. La noticia explotó como dinamita. Los mismos periodistas que días antes me atacaban ahora escribían titulares sobre el hijo que intentó matar a sus padres. Las redes sociales cambiaron de rumbo. Llamaban a Braulio monstruo cobarde, demonio vestido de hijo. Pedían la pena máxima. Fernanda, presionada por la opinión pública, publicó un comunicado lavándose las manos. Decía que no sabía nada, que condenaba toda violencia. Pero no pidió perdón. No llamó. No apareció. Se escondió detrás de su silencio para salvarse a sí misma. 3 meses después, llegó la audiencia clave. La sala estaba llena hasta los pasillos, prensa, curiosos, familias. Aunque del lado de Braulio apenas había 4 personas. Era el día en que Marisela declararía. La vi caminar hacia el estrado, vestida con un traje azul marino que había elegido con cuidado. La luz de la tarde entraba por los ventanales, iluminando su rostro con una dignidad que me quebró por dentro. Mi esposa había vuelto. El abogado de Braulio, un hombre agresivo llamado Armando Solís, empezó su ataque. «Señora Santamaría, ¿es cierto que usted sufrió un colapso nervioso en marzo?». No respondió Marisela firme.
¿No tuvo episodios de paranoia o comportamientos erráticos? No. ¿No es cierto que su esposo la encontró hablando sola convencida de que había intrusos en su casa? Eso nunca ocurrió. Solís levantó unos papeles. Tengo declaraciones de vecinos que... Esas declaraciones son falsas, interrumpió Ramón. Presentamos evidencia de que esos vecinos son conocidos del acusado, pagados para firmar. El juez frunció el ceño. Licenciado Solís, esto es extremadamente irregular. El abogado cambió de estrategia. Señora Santamaría, durante su estadía en el rancho, ¿intentó escapar alguna vez? Marisela bajó la mirada por primera vez. No podía. Su voz tembló. Estaba dopada. Mi mente no funcionaba. Y cuando intentaba, Solís se inclinó. ¿Cuando intentaba qué? Ella respiró hondo y la sala entera contuvo el aliento. Cuando intentaba resistirme, ellos me amenazaban. El aire se volvió pesado. ¿Quiénes?, preguntó el abogado. Braulio y Estela. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Sofía me decía que si no obedecía le harían daño a Aurelio, que él estaba enfermo del corazón, que cualquier impresión podía matarlo, que si yo causaba problemas, su voz se quebró, lo matarían y lo harían pasar por un accidente. Un murmullo recorrió la sala como un latigazo. El juez tuvo que pedir orden golpeando el mazo. «Y usted les creyó», insistió Solís, intentando sonar incrédulo. «Acababan de secuestrarme», gritó Marisela. Su máscara de serenidad se rompió al fin. «Me habían drogado. Me llevaron a un lugar desconocido. Y mi propio hijo. Mi hijo me había traicionado. ¿Por qué no iba a creerles? El silencio que siguió fue absoluto. Miré a Braulio. Estaba pálido, los dedos clavados en la mesa. Estela lloraba, pero no era culpa. Era miedo por sí misma. «No más preguntas», dijo Solís derrotado. Ramón se levantó para contraatacar, pero antes de que pudiera abrir la boca, Marisela habló. «Su señoría, quiero decir algo más». El juez asintió. Marisela se volvió hacia Braulio. Lo miró fijamente con una mezcla de dolor y fuerza. «Braulio». Su voz era un susurro tembloroso pero firme. «Yo te di la vida. Te llevé en mi vientre 9 meses. Te amamanté. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te consolé cuando llorabas. Te defendí cuando el mundo te golpeaba». Braulio tragó saliva, incapaz de sostener su mirada. «Te enseñé a caminar, a leer, a ser buena persona». Su voz tomó fuerza. «O al menos eso creí, porque el hijo que crié nunca habría hecho lo que tú me hiciste». «Mamá», intentó intervenir Braulio. «No». Ella levantó la mano. «No tienes derecho a llamarme así». «Ya no». Las lágrimas caían sin freno. «Me encerraste como a un animal. Me drogaste. Me robaste 6 meses de mi vida. Y lo hiciste por dinero. Por simple avaricia». La sala estaba tan silenciosa que hasta los periodistas dejaron de teclear. «Hay algo que quiero que entiendas», continuó. «No te perdono. Probablemente nunca podré. Pero tampoco te odio, porque odiarte
sería darte más poder del que ya tuviste. Se incorporó enderezando la espalda. Ya no eres mi hijo, eres un desconocido, uno que alguna vez creí conocer. Se volvió hacia el juez. Eso es todo, su señoría. Marisela regresó a su asiento. Le tomé la mano y ella se aferró a mí como náufraga en medio del mar. El resto del juicio fue casi un trámite. La evidencia era avasalladora, los testimonios contundentes, las pruebas incuestionables. 3 semanas después, llegó el veredicto. Braulio Santamaría fue declarado culpable de secuestro, privación ilegal de la libertad, administración forzada de sustancias controladas, maltrato a persona vulnerable, conspiración para cometer fraude. La sentencia, 22 años de prisión. Y aún así, lo más pesado no fue escucharlo. Lo más pesado fue ver cómo mi hijo bajaba la cabeza y no encontrar en él ni una chispa del niño que yo recordaba. Estela recibió una condena de 18 años como cómplice. Las demandas civiles quedaron desechadas con perjuicio, es decir, jamás podrían volver a presentarlas. La tutela legal de Marisela quedó en mis manos como era lógico. Y para sorpresa de todos, el juez dictaminó que Braulio y Estela debían pagar restitución total, gastos médicos, honorarios legales y 100 millones de pesos en daños punitivos. Como no tenían nada, aquello significaba que cualquier bien que adquirieran en el futuro sería embargado. Su condena no terminaba en prisión, también vivirían en la ruina para siempre. Al oír la sentencia, Estela se desplomó entre lágrimas. Braulio cerró los ojos con resignación, como si al fin entendiera que no había salida. Fernanda, que asistió a esa última sesión, salió sin despedirse, sin mirarnos siquiera. Desapareció entre la multitud, como si nunca hubiera sido parte de nuestra familia. Esa noche Marisela y yo nos sentamos en la terraza tomando café, mientras una brisa tibia movía suavemente las hojas del naranjo. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Vacía respondió sin rodeos, pero liberada, como si por fin pudiera respirar después de meses bajo el agua. Asentí. «¿Y tú?», preguntó ella. Pensé un momento, mirando las luces de Monterrey parpadear a lo lejos, como si hubiera envejecido 20 años en 6 meses. Pero agradecido de que estés aquí, de que sigamos vivos. «Todavía no hemos sobrevivido», murmuró ella, apoyando su mano sobre la mía. «Esto nos va a perseguir por mucho tiempo». Y tenía razón. Las cicatrices no desaparecen solo porque un juez dicta sentencia. Sí habíamos ganado en lo legal, pero ¿a qué precio perdimos a nuestros hijos? Perdimos la familia que creímos invencible, y ningún veredicto devuelve eso. 7 meses después del juicio, la vida había tomado una forma nueva, extraña. Marisela continuaba terapia 2 veces por semana. Los médicos decían que su recuperación era sorprendente, menos pesadillas, menos sobresaltos, el apetito regresando, su cabello creciendo fuerte otra vez. Pero había heridas que ya no cerrarían. No soportaba lugares encerrados sin ventanas. Jamás volvería al rancho de Santiago, aunque ahora perteneciera legalmente a la pareja oaxaqueña. Y cada vez que veía a una joven de cabello oscuro como Estela, su cuerpo se tensaba sin que pudiera evitarlo.
Yo tampoco era el mismo. Me había vuelto desconfiado, cauteloso. Los guardias permanecían día y noche. Las cámaras vigilaban cada rincón. Y cuando sonaba un número desconocido, mi corazón daba un brinco. Aún así, seguíamos vivos. Seguíamos juntos. Una mañana de abril, exactamente un año después de la desaparición de Marisela, recibí una carta. El sobre tembló ligeramente entre mis dedos. Marisela se sentó a mi lado, su mano buscando la mía. La carta comenzaba así: papá y mamá. Sé que no tengo derecho a escribirles después de todo lo que pasó. Sé que los decepcioné, que elegí el lado equivocado. No voy a pedirles perdón porque sé que no lo merezco. Era de Fernanda. No sabía la verdad completa hasta que escuché a mamá testificar. Javier me convenció de que todo era un malentendido, que tú, papá, estabas confundido y actuando desde el dolor. Pero cuando vi las pruebas, cuando vi sus muñecas, sentí asco de mí misma. Fernanda admitía haber pasado meses en terapia tratando de entender cómo pudo dejarse manipular, cómo pudo elegir la codicia por encima de su propia madre. Cuando cambiaste el testamento para desheredarme, sentí rabia. Pero ahora entiendo que fue lo justo. No les escribo para pedir dinero ni para pedir perdón. Solo quiero que sepan que lo siento, que me avergüenzo de lo que hice. Si algún día en un futuro lejano ustedes quisieran conocer a la mujer en la que estoy intentando convertirme, sería el mayor regalo de mi vida. Los amo. Siempre los he amado, incluso cuando no lo demostré. Su hija, que no merece ese título. Fernanda. Marisela lloraba en silencio a mi lado. Yo sentía un nudo inmenso en la garganta. «¿Qué hacemos?», susurró ella. «No lo sé», admití. Pasamos días hablando del tema. Marisela era más compasiva. Decía que Fernanda al menos había tenido la valentía de mirar su culpa. Yo, en cambio, había escuchado demasiadas promesas vacías en mi vida como para creer tan fácilmente. Pero había algo en esas líneas, algo crudo, honesto. No les escribo para pedirles dinero. No merezco ese título. Palabras que duelen porque son reales. Finalmente, 2 semanas después, escribí mi respuesta. Fernanda, tu carta nos tomó por sorpresa. Tu madre y yo hemos hablado mucho. No voy a mentirte, el daño es profundo. Ella se sintió traicionada no solo por tu hermano, sino por ti. Eso no se olvida. Pero tu madre dice que todos merecemos una segunda oportunidad. No será como antes. No habrá abrazos inmediatos ni ilusiones. Pero si realmente has cambiado, quizá podamos empezar de nuevo. Despacio, con cautela, con límites. Si estás de acuerdo, llama a este número. Papá. Fernanda llamó esa misma noche, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Acordamos vernos el fin de semana siguiente. Y cuando llegó el día, yo estaba más nervioso que en el propio juicio. No sabía si estaba a punto de recuperar a mi hija o de perderla otra vez. Marisela preparó café fresco y pan dulce, esas conchas que de niña hacían brillar los ojos de Fernanda. A las 3 en punto, el timbre sonó como un eco contenido. Fernanda estaba en la puerta con un ramo de gardenias, las flores favoritas de su madre, y los ojos hinchados por el llanto. «Hola», murmuró.
Hola, respondí. Nos quedamos allí suspendidos en un silencio áspero, como si el aire mismo estuviera decidiendo si dejarnos pasar o no. Marisela apareció detrás de mí y, para mi sorpresa, abrió los brazos. Fernanda se derrumbó en ellos, soltando un sollozo ahogado que llevaba meses atrapado en su pecho. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto». «Lo sé, hija», susurró Marisela, acariciándole el cabello como cuando era pequeña. «Lo sé». Las horas siguientes fueron difíciles, pero inevitables. Nos sentamos en la sala, la misma donde Fernanda me había enfrentado meses antes, mientras la luz de la tarde entraba filtrada por las cortinas. Fernanda habló. Contó cómo Braulio había sembrado dudas en su mente, cómo había utilizado sus temores y su dependencia económica para manipularla. «No digo que yo no tenga culpa», aclaró con rapidez. «Elegí creerle. Elegí no investigar. Elegí el dinero sobre ustedes. Eso fue decisión mía». Marisela preguntó con voz suave, como quien toca una herida sin querer reabrirla. «¿Por qué, hija?» ¿Por qué el dinero pesaba tanto? Fernanda se secó las lágrimas con la manga, porque estaba asustada, porque mi esposo perdió su trabajo y estábamos hundidos, porque tengo 3 hijos en escuelas privadas, porque no veía salida. Se llevó la mano al pecho. Y cuando Braulio dijo que papá estaba planeando dejarnos sin nada, me paniqué. «Yo nunca dije eso», interrumpí. «Lo sé ahora», respondió ella mirándome de frente. Pero en aquel momento, asustada, le creí a él. Era más fácil que mirar la verdad. «¿Y cuál era esa verdad?», pregunté. Ella exhaló como si soltara un peso de años. «Que viví toda la vida esperando tu dinero, papá. Que nunca aprendí a sostenerme sola. Que mi seguridad estaba basada en una herencia futura». Se llevó ambas manos al rostro. «Cuando me desheredaste, mi primer pensamiento no fue perdí a mis padres, sino ¿y ahora qué va a ser de mí?». Una sombra cayó sobre nosotros. ¿Qué clase de persona piensa así? El silencio se hizo espeso. Marisela fue quien habló por fin, una persona asustada, una persona humana y frágil. «Pero el miedo no justifica abandonar a tu madre», dije con dureza. «Tienes razón», asintió Fernanda. «No lo justifica. No pretendo defenderlo, solo explicar cómo llegué a ser tan cobarde». Había una diferencia importante. Braulio actuó con maldad. Fernanda actuó por debilidad. «¿Has ido a ver a tu hermano?», pregunté. Fernanda negó con fuerza. «No, y no voy a hacerlo. Contraté un abogado para revisar toda mi correspondencia con él. Quería asegurarme de que no había sido cómplice de algo más». Suspiró con alivio. «No encontraron nada. Pero rompí todo contacto. Él me escribe desde prisión. Yo no abro las cartas, las quemo. Y Estela también está muerta para mí». Entonces, mirando a Marisela, dijo lo que más le costó pronunciar mamá. «Necesito preguntarte algo. Necesito escucharlo de ti. ¿Qué te hicieron exactamente?». Marisela me miró. Yo asentí despacio. Era su decisión. Tomó aire como si respirara antes de sumergirse en aguas oscuras y comenzó a hablar. Contó la noche en que Braulio llegó con una botella de vino para brindar por papá. El vino estaba drogado.
despertó amarrada en una cama del rancho con Braulio, mirándola desde arriba diciendo: «Lo siento, mamá, pero necesito tu parte de la herencia». Le narró las semanas de sedación, confusión, terror, las veces que suplicó y no la escucharon, los tirones de cabello de Estela, las amenazas de accidente cardíaco contra mí si no obedecía, las horas arrodillada limpiando pisos hasta sangrar, los momentos de lucidez en los que entendía el infierno donde estaba atrapada, pero no podía mover ni su propia mente. Era como vivir dentro de un cuerpo que no obedecía, dijo con un hilo de voz. Quería gritar, pero nada salía. Fernanda estaba pálida como mármol. «Dios mío», susurró. «¿Y ahora entiendes por qué no puedo perdonarlos?», dije con el corazón convertido en piedra. No fue un error, no fue debilidad, fue tortura. Fernanda apenas logró asentir. «¿Todavía crees que tu padre exageró?», preguntó Marisela suavemente. No respondió Fernanda con voz temblorosa. Nunca más. Nos quedamos en silencio mientras el reloj marcaba los segundos y los pájaros afuera cantaban ajenos al dolor que llenaba la casa. «No sé perdonarte», le dije al fin. «No sé si algún día recuperemos lo que teníamos». «No lo espero», susurró ella. «Solo espero que algún día pueda demostrarles que cambié, aunque sea una sombra de lo que fuimos». Miré a Marisela. Ella asintió mínimamente. «Está bien», dije con cuidado. «Podemos intentarlo. Lentamente. Pero entiende algo, no hay marcha atrás. No puedes volver a fallarle a tu madre. No puedes volver a elegir el dinero por encima de la familia. Si lo haces una vez más, se acabó». «Lo entiendo», respondió Fernanda, «y acepto lo que digas». Los meses siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción. Fernanda venía cada 2 semanas. Al principio eran visitas cortas, tensas, con conversaciones sobre banalidades, el clima, los niños. Pero poco a poco, muy despacio, empezamos a reencontrarnos. Nos habló de sus hijos, nuestros nietos, de cómo su esposo había encontrado trabajo por fin, de cómo vendieron su casa grande y se mudaron a un espacio más humilde, aprendiendo a vivir sin herencias futuras. Nosotros le contábamos del progreso de Marisela, de los viajes cortos para crear recuerdos nuevos del libro que ella quería escribir para ayudar a otras mujeres. No era perfecto. Había silencios incómodos, heridas que sangraban sin aviso. Pero era un comienzo. Y el día en que Fernanda llegó con sus hijos, 3 pequeños con ojos curiosos y sonrisas tímidas, algo dentro de mí se aflojó. Un músculo que llevaba más de un año endurecido. Una emoción que creí perdida esperanza. Marisela lloró de alegría cuando el más pequeño de nuestros nietos, un niño de 5 años llamado Mateo, se acercó tímidamente y preguntó: «¿Puedo abrazarte, abuelita?». «Por supuesto». «Mi amor», respondió ella riendo entre lágrimas, mientras lo estrechaba con ternura. Verla jugar con los niños, escucharlos reír juntos bajo la luz suave de la tarde, como si los últimos 2 años nunca hubieran ocurrido, me recordó por qué había valido la pena pelear hasta el final. No por venganza, no por castigo legal, sino por instantes como ese puro, simple, precioso, lo único que realmente importa
cuando todo lo demás se ha convertido en cenizas. 1 año y medio después del veredicto, recibí una llamada inesperada. Era el director de la prisión donde estaba recluido Braulio. «Señor Santamaría», dijo con un tono medido casi clínico, «su hijo solicitó que lo agreguemos a su lista de visitas». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Braulio quiere verme?» «Sí, señor. Lo ha solicitado varias veces. Pero siguiendo sus instrucciones, no dimos aviso hasta ahora. Sin embargo, insiste en que es importante. Dijo que es algo que debe decirle antes de que sea demasiado tarde». ¿Demasiado tarde? Las palabras quedaron resonando mucho después de colgar. Esa noche hablé con Marisela. La brisa nocturna movía las cortinas suavemente. La casa estaba en penumbra, como conteniendo la respiración. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella. «No lo sé», admití. «Una parte de mí quiere ignorarlo, dejarlo pudrirse sin volver a ver mi cara». Tragué saliva. «Y otra parte necesita saber qué quiere decir. Necesito escuchar si hay algo, lo que sea, que pueda darle sentido a todo». Ella tomó mi mano con suavidad. «Ve», susurró. «No por él, por ti, para cerrar esa puerta para siempre». Tenía razón. 3 días después manejé 2 horas hasta la prisión estatal. El edificio era gris frío, rodeado de alambre de púas y torres inmóviles bajo el sol ardiente. Pasé por seguridad. Me revisaron, me escanearon, me condujeron a una sala de visitas con mesas atornilladas al piso. El aire olía a desinfectante y resignación. Entonces Braulio entró. Casi no lo reconocí. Había adelgazado hasta el punto de parecer un desconocido. Su cabello, antes impecable, estaba descuidado, mechones grises brotando prematuramente. Tenía ojeras profundas y una cicatriz nueva sobre la ceja izquierda. La prisión lo había envejecido 20 años. Se sentó frente a mí con movimientos lentos, doloridos. Nos miramos en silencio como 2 hombres que ya no compartían nada excepto una tragedia. «Gracias por venir», murmuró al fin. Su voz parecía rota, como si no la hubiera usado en días. Yo no respondí. Solo esperé. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó. «Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesitaba verte. Necesitaba decirte algo cara a cara». «Habla», dije sin emoción. Respiró hondo, los hombros temblando. «Estoy enfermo. Cáncer de páncreas». Etapa 4. Los doctores dicen que me quedan 6 meses, quizá 1 año si tengo suerte. El mundo se detuvo. Mi hijo, el hombre que destruyó nuestra familia, estaba muriendo. Sorprendentemente, no sentí victoria, ni justicia, nada. Solo un hueco frío en el pecho. «Lo siento», dije sin pensarlo, y me sorprendió descubrir que lo decía con sinceridad. «No lo sientas», respondió él. «Me lo gané. Todo lo que me está pasando, me lo merezco». «¿Querías verme para decirme que te estás muriendo, no?». Se inclinó hacia adelante, y en sus ojos, que eran casi idénticos a los míos, había lágrimas acumuladas. «Quería pedirte perdón, no para que me perdones. No lo espero. No lo merezco». Se le quebró la voz. «Pero necesitaba que supieras que... entiendo lo que hice». «Ah, sí», repliqué con un sarcasmo helado.
¿Entiendes que torturaste a tu madre? ¿Que casi me destruyes? ¿Que destrozaste a esta familia por dinero? Sí, dijo simplemente. Lo entiendo y me odio por ello. Cada día, cada minuto. Bien, respondí. Deberías odiarte. Pap, levanté la mano cortándolo. No me llames así. Perdiste ese derecho. Sus labios temblaron. Tienes razón, susurró. Lo siento. El silencio cayó entre nosotros pesado denso. Alrededor otras familias lloraban en sus mesas mujeres, abrazando a hijos esposados, niños confundidos. Era un lugar lleno de despedidas. ¿Sabe Estela?, pregunté al fin. Sí, respondió él tragándose un sollozo. No quiere verme. Dice que todo fue mi culpa, que la arrastré a esto, y lo fue. Sí, admitió sin dudar. Ella participó, pero yo lo planeé. Yo la presioné. Yo soy el responsable. Era la primera verdad que le oía decir en años. ¿Hay algo más que quieras decir?, pregunté preparándome para marcharme. Sí, susurró, y su voz finalmente se quebró. Quiero que sepas que mamá, tu esposa, la mujer que torturé, fue la mejor madre del mundo. Las lágrimas rodaban por su rostro sin control. Y tú fuiste un buen padre, el mejor. Me diste amor, educación, oportunidades, y yo lo tiré todo por avaricia y estupidez. Javier, déjame terminar, suplicó. Asentí rígido. No hay nada que repare lo que hice. No hay arrepentimiento suficiente para borrar el daño. Voy a morir sabiendo que fui un monstruo. Respiró hondo como si esas palabras lo desarmaran por completo. Desprecié el regalo más grande que tenía una familia que me amaba. Se puso de pie lento como un anciano dolorido. Gracias por venir. No espero volver a verte. No espero perdón. Solo espero que tú y mamá encuentren paz, que puedan olvidarme, que puedan seguir viviendo sin mi sombra. Me miró una última vez con ojos vacíos de esperanza. Te amaba, papá. Sé que no lo demostré, sé que lo destruí todo, pero te amaba. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la puerta donde un guardia lo esperaba. Javier, lo llamé. Se detuvo. Se volteó lentamente. Yo también te amaba, dije con la voz más frágil que recordaba. Amaba al niño que fuiste, al hijo que cargué en mis hombros. Hice una pausa. Las lágrimas ya me caían sin resistencia. Pero ese niño murió el día que decidiste lastimar a tu madre. Y al hombre que está frente a mí, respiré hondo. A ese no lo conozco. Él inclinó la cabeza con aceptación. Lo sé. Adiós, señor Santamaría. Y se marchó escoltado hacia su celda, hacia el lugar donde esperaría sus últimos meses de vida. Conduje de regreso a casa casi sin conciencia del camino, como si mis manos se movieran por costumbre mientras la mente se me hundía en un torbellino silencioso. Las lágrimas me nublaban la vista. Tuve que orillarme 3 veces, porque la carretera se deshacía frente a mí como agua. Mi hijo estaba muriendo, y lo único que sentía era un dolor sordo profundo, un dolor que no sabía dónde colocar. No había satisfacción, no había alivio, solo duelo por lo que pudo haber sido, y por todo lo que jamás sería.
Cuando llegué, Marisela me esperaba en la entrada. Una sola mirada bastó. Me envolvió entre sus brazos, dejando que llorara contra su hombro como un hombre que llevaba años cargando una piedra en el pecho. «Está muriendo», logré decir. «Cáncer». Se tensó apenas. «¿Cuánto tiempo? 6 meses. Tal vez 1 año». No respondió. Me sostuvo y en ese silencio compartido intenté descifrar una emoción imposible. Esa noche, acostados bajo la penumbra suave del cuarto, fue ella quien rompió el silencio. ¿Crees que su arrepentimiento era real? Pensé, en la mirada de Braulio, en su voz desgastada, en su cuerpo reducido a sombra. Sí, admití por fin. Creo que era real, pero eso no cambia nada. El arrepentimiento no repara lo vivido. Marisela suspiró, mirándome de perfil. No lo cambia, pero al menos significa que se irá entendiendo lo que hizo. No sé si eso sea suficiente, murmuré. A veces lo poco también pesa, respondió ella. 8 meses después, Braulio murió. No fuimos al funeral. Fernanda asistió, pero dijo después que fue solo para cerrar su propio ciclo, no para honrar a su hermano. El velorio fue pequeño. Estela, un par de primos distantes y Fernanda. Nada más. Una vida desperdiciada. Un talento podrido por dentro. Una familia que él mismo incendió. Pero el mundo siguió avanzando. 2 años después del juicio, Marisela publicó su libro. Contra todo pronóstico, se volvió un éxito. Miles de cartas llegaron mujeres y algunos hombres contaban historias de traición familiar, de silencios que se rompen, de heridas que por fin respiran. Con las ganancias fundamos la Fundación Esperanza y Dignidad, destinada a apoyar a víctimas de violencia intrafamiliar. Fernanda se volvió directora voluntaria, empeñada en ayudar a otros, mientras ella misma aprendía a rearmarse pieza por pieza. Y nosotros aprendimos a vivir de otro modo, viajamos. Conocimos mejor a nuestros nietos. Plantamos un jardín nuevo en otra propiedad, lejos del rancho de Santiago, porque ese lugar quedó marcado para siempre. Comprendimos que la familia no es solo sangre, es lealtad, es presencia, es amor demostrado con actos y no solo con palabras. Perdimos 2 hijos, recuperamos a 1 y ganamos 3 nietos que llenaron los días de una luz inesperada. ¿Fue suficiente? ¿Compensó el dolor? No. Nada puede. Pero fue algo, fue un comienzo. 5 años después de aquella tarde en el rancho, me siento en la terraza, mi lugar favorito de la casa. El viento cálido de marzo mueve las cortinas y desde el jardín escucho la risa de Marisela, enseñándole a Mateo, ahora de 10 años, cómo plantar rosas sin lastimarse los dedos. Él la adora. Fernanda está en la cocina, preparando la cena, tarareando una melodía suave que flota por los pasillos como un recuerdo amable. El sol cae detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Pienso en lo que perdimos y en lo que ganamos, en lo que aprendimos. Aprendí que la riqueza es frágil, que el dinero puede pudrir un corazón amado, que la codicia es un veneno lento. Pero también aprendí que el amor verdadero sobrevive incluso cuando todo lo demás se derrumba
que la dignidad se mantiene aunque el mundo se vuelva oscuro, que el perdón cuando se gana, cuando se merece, puede suturar heridas que parecían letales. Aprendí que nunca es tarde para comenzar otra vez, para reconstruir, para elegir la esperanza. Aprendí que la familia verdadera no siempre nace de la sangre, se forja en el fuego de lo perdido y se reconoce por quienes deciden quedarse. Marisela se acercó quitándose los guantes de jardinería con una sonrisa tranquila. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a mi lado. Tomé su mano. «¿En cuánto hemos sobrevivido?». Ella entrelazó sus dedos con los míos. «¿En cuánto hemos vencido juntos?». Juntos, repetí. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo una a una como si se encendieran con delicadeza. Y por primera vez, en muchos años, sentí algo que creí perdido para siempre. Paz. No una paz perfecta, las cicatrices siguen ahí, los recuerdos duelen a veces, pero una paz verdadera. Ganada, merecida y suficiente.